hermosa mañana, ¿verdad? Ocho y 18 de la mañana, estamos hasta las 9, ahí llegarán los amigos y amigas de Maldita Suerte con Mati Colombati a la cabeza. Esto es FMR 107.3, nos pueden escuchar bajándose la aplicación de la radio, también en el auto, si tenés la radio, o si estás también a la antigua con tu radio ahí en la casa, o en el canal de YouTube. Estamos ya con nuestro invitado del día de hoy, que es Agustín Rossi, referente de Unión por la Patria, del peronismo, ex jefe de gabinete. Agustín, gracias por estar acá presente, muy buenos días. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estaba pensando cuál era tu último cargo, fue jefe de gabinete, ¿no? Sí. Porque después para atrás, interventor de la AFI y ministro. Pero en todo de la AFI, ministro de Defensa en 2 oportunidades y diputado nacional Sí, claro, en varias oportunidades. Pero últimamente, como hubo varios cambios... Sí. Fui ministro de Defensa, después tuve un año sin estar en el gobierno, cuando tomé la decisión de participar de las PASO en mi provincia y que nadie quería que haya PASO. Y estuve un año en el gobierno, sin estar en el gobierno, volví como interventor en la AFI y casi el último año estuve como jefe de gabinete. Agustín, ayer hubo un encuentro de el PJ Nacional en la calle Mateu con referentes del Partido Justicialista. Lo que pude ver nada más fue el comunicado llamando a elecciones y por otro lado llamando a movilizarse el día que se vote la ley de bases. Sí, me parece que hay 2 aspectos. Hay un aspecto que es formal, ¿no? El Partido Justicialista cada 4 años tiene que renovar sus autoridades por medio de una elección interna con voto directo de los afiliados. Lo que ha sucedido en los últimos años es que como se presenta una única lista, la elección no se lleva a cabo porque no tiene sentido que vayan los afiliados para votar por una única lista. Así que lo que se decidió esta vez, que sí es novedoso, que en lugar de esperar al recambio de autoridades, que es en marzo del año que viene, se adelantaron las elecciones para el 17 de noviembre, habida cuenta que el año que viene es un año parlamentario y que todos opinamos que era bueno ya tener con nuestras autoridades electas para el año que viene ya conformado. Y por el otro lado, porque el presidente, que es Alberto Fernández, está en uso de licencia. Entonces nos parecía que eso era normalizar. Y después aspectos políticos, yo creo que la decisión de la convocatoria a la movilización, a acompañar la movilización que distintas organizaciones y obviamente también ahí se suma el PJ, están planificando para el momento que se vote la ley base, el día que se vote la ley base, es una decisión importante. El Partido Justicialista es el principal partido de la oposición. Nos votaron el 44% de los argentinos, nos votaron para un modelo de país distinto, absolutamente distinto al que ofreció hoy Milei. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es representar claramente ese 44%. Agustín, ¿cómo se reordena el peronismo? Se habla mucho de internas. Ayer hubo una entrevista de Pedro Rosenblatt a Máximo Kirchner que le preguntaban de las diferencias de la Cámpora con el gobernador de la provincia y decía, hay diferencias, no conspiramos, no hay interna. Más allá del título, internas o diferencias, ¿cómo deja de escalar? ¿Cómo confluye? También hubo varias internas y varios momentos complicados dentro del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Quién toma la iniciativa? ¿Cómo se disminuye? Bueno, yo creo que deberíamos aprender de la experiencia, ¿no? No fue bueno ese año que tuvimos casi de interna a cielo abierto, de interna de diferencias expuesta. Creo que nos perjudicaron, creo que la sociedad argentina no lo vio adecuadamente. Era como los argentinos nos decían, los elegimos para gobernar y ustedes están peleando. Entonces me parece que cuando uno analiza que esta es el primer año, la primera vez en la historia argentina que tenemos un gobierno de ultraderecha con un plan económico claramente lesivo para la mayoría de los argentinos, que además intenta instaurar valores que son antagónicos con los que nosotros pensamos, valores sobre los cuales que tienen que ser constitutivos sobre la sociedad argentina. Me parece que nosotros tenemos que ser el partido que logre la mayor cantidad de síntesis, porque con la mayor fortaleza
que te da una síntesis, te permite convocar a una cosa muchísimo más amplia. A mi criterio, el voto del balotaje del 44% no es un voto exclusivamente peronista. Ahí hay una cantidad de argentinos que concurrieron a votarnos detrás de esta idea de la unidad nacional y detrás de valores que son comunes a varias familias políticas en la Argentina: educación pública, universidad gratuita, salud pública, movilidad social ascendente, justicia social. Bueno, me parece que este es el camino que nosotros tenemos que tomar y hacer el esfuerzo para no volver a repetir la experiencia que hicimos durante el gobierno de Alberto. Se habló de este tema, no me interesa el chusmerío del lío, de la pelea, sino de cómo reconstruir, de cómo organizarse hacia adelante, de cómo dejar de lado eso. Bueno, lo que se habló, primero, no hubo lío, no hubo, digamos, si tengo que contar chismes no tengo ninguno, digamos, ¿no? Porque no hubo ninguna cuestión de tensiones y demás. Lo que sí hubo una coincidencia que teniendo un partido, un Consejo Nacional del Partido Justicialista, ordenado, organizado, representativo, en donde estén los principales dirigentes, estén los dirigentes del movimiento obrero, de las organizaciones sociales, puede ayudar a generar un punto de referencia en el cual los peronistas de todo el país encontremos ese punto de referencia para marcar una línea de acción. Después yo confío en la responsabilidad de nuestros compañeros, de nuestros dirigentes, digamos, ¿no? Estamos con un alto nivel de responsabilidad, ¿no? Somos, vuelvo a decir, el principal partido de la oposición enfrentando a un gobierno cuyas decisiones tienen costo humano, ¿no? Porque cuando uno dice, yo miraba y en Semana Santa, ¿no? 15.000 trabajadores del sector público se quedaron sin trabajo. En mi provincia, la provincia de Santa Fe, 15.000, el número 15.000 es más que la mayoría de los municipios. No, la mayoría de los municipios en la provincia de Santa Fe, salvo las grandes ciudades, Santa Fe, Rosario y alguna más, tienen menos de 15.000 habitantes. Es como si dejaste sin trabajo a toda una ciudad. Entonces hay que ponerle escala humana a cada una de las cosas, no naturalizarlas. Y que el partido también se prepare para dar un debate sobre el tema de los valores, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, se ha instalado como que el feminismo se pasó de rosca, ¿no? Adelanto mi respuesta, no creo que sea así, sino por el contrario. Ahora digo, ¿quién instala que el feminismo se pasó de rosca? Fundamentalmente el gobierno, fundamentalmente el liberalismo. ¿Por qué instala que el feminismo se pasó de rosca o ataca al feminismo? Porque ataca a las mujeres. ¿Por qué ataca a las mujeres? Porque son el colectivo de género más refractarios son a las políticas de Milei. Entonces, si nosotros tenemos algún compañero que cree eso, que nos pasamos de rosca, lo que estamos haciendo es haciéndole juego a Milei. Sí, de hecho... Entonces, la verdad es que yo no creo que por el contrario, si hoy vos tenés muchos varones que apoyan a Milei, muchos más varones que apoyan a Milei que mujeres, bueno, hay que deconstruir mucho más, por decirlo de alguna manera, porque este tipo es un tipo que está en contra de las mujeres, en contra de las diversidades sexuales. Bueno, me parece que de esto son las cosas que nosotros tenemos que sentarnos y parar. La movilización más importante que hubo fue la de abril de la universidad. Había una excusa, o un motivo, no excusa, que era mejorar la cuestión presupuestaria de las universidades. Pero en realidad lo que representa la universidad pública gratuita es el símbolo de la movilidad social ascendente en la Argentina. Y ese es un valor identitario de la sociedad argentina. Ahora, ese valor, ¿por qué ataca Milei a las universidades públicas? Porque en realidad no cree en una sociedad con movilidad social ascendente. Cree en una sociedad estratificada socialmente, en donde el que nace pobre, muere pobre, y los únicos privilegiados son aquellos que nacen en un sector de la sociedad, y a lo único que hay que defender son los monopolios económicos, digamos, ¿no? Bueno, a mí me parece que este es un debate que también tiene que dar el peronismo, digamos, ¿no? ¿Quién genera riqueza en la Argentina? ¿El capital o el trabajo?
lo que genera riqueza en un país es el trabajo. Ahora, el 100%, o lo voy a decir al revés y me incluyo, ¿cuánto hace que no hay un dirigente político de envergadura en este país que diga lo que genera riqueza es el trabajo? Bueno, No, y entonces, porque todos decimos, no, las inversiones, el capital y demás. Ahora, vos tenés, digo gráficamente, tenés un capital y no tenés trabajadores que trabajen ese capital fenece. se me vino a la mente cuando Entonces, hablaba ahora, no tenés capital y tenés trabajadores, esos trabajadores generan capital. lo que sucedía en algunos canales de televisión que te iban poniendo el contador de la guita que se perdía por el paro. Entonces ahí se estaba visibilizando que genera riqueza el trabajador. Pero fue claramente contradictorio, digamos, ¿no? Porque mientras tanto, a los únicos que endiosan son a los grupos económicos y los trabajadores pasan a ser un actor secundario dentro del modelo de país, porque claramente este modelo, digo, si hay alguno que todavía no lo vio, de la única manera que cierra es con una desocupación de 2 dígitos larga y con salarios hacia la baja, ¿no? Rosy, buenos días. Me preguntaba, dentro de esta misma línea, cómo generar conciencia de clase, porque hay muchos electores muy humildes que dejaron de votar al peronismo para votar a Milei por la razón que fuere y desde la decisión más genuina que tuvieron. Digo, ¿cómo hacerle creer genuinamente también a esa persona que esas promesas de cuanto peor mejor tenés que pagar un costo, que es un poco lo que da a trascender el gobierno? Hoy estás sufriendo, pero es cirugía mayor para que en un futuro estés bien. Esta cosa como de designio celestial, ¿no? Hay fuerzas del cielo que intervendrán para que en el desgrane de tu vida algo te llegue a vos en algún momento. ¿Cómo volver a abrazar a un montón de personas que creyeron en los valores fundacionales del peronismo y que ante el déficit atencional del gobierno de Alberto Fernández se escaparon no para la izquierda sino para la derecha? Sí. Digo quiero decir esto, digamos, ¿no? Para reafirmar lo que vos decís. Simone de Beauvoir, que fue la primera que empezó a hablar de conciencia feminista, toma el concepto de conciencia feminista del concepto marxista de conciencia de clase. Sí. Digamos, ¿no? Entonces, habría que decir que hoy en la Argentina hay más conciencia feminista que conciencia de clase. Digamos, porque son más las mujeres que a veces los sectores populares que están en desacuerdo. A mí me parece que es toda una tarea que el peronismo tiene que realizar y que tiene que ver también con políticas y con propuestas que llevemos, adelante. Tiene que haber un sistema de ideas, no solamente eso es un sistema de hombres. Digo dos o tres cuestiones. Por ejemplo, nosotros somos el Movimiento Nacional Justicialista. Nuestra columna vertebral son los trabajadores. Ahora, los trabajadores a los cuales le hablamos son los trabajadores en general en relación de dependencia. Esos trabajadores tienen representación sindical, que es la que intermedia la relación entre el capital y el trabajo. Ahora, son el 55% de la fuerza laboral en la Argentina. El otro 45% que son monotributistas, autónomos, economía informal. Economía informal. El monotributista, por tomar alguno de esos colectivos, obviamente que en junio y en diciembre no cobra medio aguinaldo, obviamente que no cobra vacaciones pagas, no tiene vacaciones pagas. Para irse de vacaciones tiene que hacer un colchoncito para pagarse su vacación y saber que además esos días que está de vacaciones, 10 días de vacaciones, no factura. Lo mismo podemos decir con la licencia por enfermedad. Esos trabajadores monotributistas, nosotros íbamos a visitarlos durante la campaña electoral, nuestros compañeros iban, ¿y qué le contestaban? Nosotros íbamos y le decíamos, che, te van a quitar los derechos, te van a quitar derechos. Y te van a decir, ¿qué derechos? Yo no tengo ninguno. Claro. Entonces, hace tiempo que nosotros no hablamos con un sector de la sociedad argentina. Con ese sector de la sociedad argentina que es muy amplio, que acá a veces se intenta hacer la mirada reduccionista del pibe del Rappi, pero es mucho más amplio. Hay comerciantes que son monotributistas, el dueño de un kiosco grande, el dueño de un almacén de barrio, de una carnicería de barrio. Hay profesionales, periodistas. Paréntesis chiquitito. Sí. A ese informal
que creyó que no le sacaban ningún derecho, igual le sacaron un 30% del poder adquisitivo de su salario. Le sacaron, o sea que igual los tocaron. Le sacaron el 30% del poder adquisitivo del salario, le sacaron, vos te sentabas y le explicabas, che, pero no, pará, mirá que no te van a eliminar la universidad, no, eso no va a suceder, no, y el transporte, bueno, hay una cantidad de cuestiones. Ahora, la respuesta era de esa. Milei, perversamente, cínicamente, ¿qué hizo? A ese trabajador monotributista le dijo, lo primero que hizo cuando hablaba con ellos, le decía, el trabajador en relación de dependencia es casta. Entonces le voy a sacar lo que nosotros decimos derecho, los privilegios a la casta para igualarlos a ustedes. No le dijo, te voy a dar parte de los derechos, o vamos a ver como parte de los derechos que tienen los trabajadores en relación de dependencia, puedas empezar a cobrarlos vos, digamos, ¿no? Digo, a ese sector nosotros tenemos que hablarle de alguna manera. Aguinaldo para los monotributistas, ¿parece una locura? Bueno, yo creo que hay que estudiarlo. ¿Quién lo tiene que pagar? ¿El Estado lo tiene que pagar? Obviamente. Pero habrá que ver cómo se hace. Además, los monotributistas tienen categorías de la A hasta la G. Se puede empezar con las categorías más bajas e ir viendo cómo se avanza en ese sentido. Sindicato de monotributistas. A mí, en el medio de la campaña, vino un grupo, te va a gustar esta historia, vino un grupo de compañeros y demás que tenían una asociación civil. Somos todos monotributistas y queremos ser un sindicato, pero no podemos. Dicen, no nos dejan ser un sindicato porque somos monotributistas. ¿Y qué hacen? Somos paseadores de perros. Habían armado una asociación, una asociación civil y bueno, y nosotros no resolvemos ese tema, ¿me entendés lo que te quiero decir? Los pibes son laburantes, claro, no tienen un único patrón, tienen un monotributista, algunos le pagan en negro, otros le permiten facturar, pero los pibes se juntaron, hicieron una asociación civil, armaron para tener una propia obra social, ¿me entendés? Y vos, ¿cómo contemplás esa fuerza laboral? ¿Cómo haces para que tu columna vertebral sea en serio, digamos, no una columna vertebral que represente solamente el 50%, digamos, ¿no? No sé, el artículo 14 bis, voy a otro tema, artículo 14 bis de la Constitución Nacional, dice que los trabajadores tienen que participar en las ganancias de las empresas. No es el momento de reglamentarlo con una ley. A mí me parece que el peronismo o el campo nacional del futuro de los próximos tiempos tiene que ir por ese lado. Si va con propuestas anodinas, más o menos por acá, más o menos por allá, tapamos esto, pintamos esto y demás, no creo que sea el camino. El camino tiene que ser un camino disruptivo fuertemente en lo propositivo que tengamos que hacer, ¿no? Esto sería reforma laboral, digamos, que cuando dicen reforma laboral se discute con todo lo contrario a lo que usted está diciendo, ¿no? Claramente, lo que se discute en la reforma laboral es quitarle derecho a los trabajadores. Exactamente. Además es una mentira. Si hay algo que tuvo de bueno el gobierno de Alberto Fernández fue que creó trabajo. Terminamos con el 5,7% de desocupación. ¿Con qué leyes laborales? Con la misma que tenemos ahora. Entonces, el trabajo no lo generan las leyes laborales. El trabajo lo genera una política de crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no hay trabajo. Si no hay consumo, no hay crecimiento económico. Entonces, para que haya consumo, que explica el 75% del PBI en la Argentina, tiene que haber buenos salarios, buenas jubilaciones y buenas pensiones, y eso garantiza crecimiento económico y entras en el círculo virtuoso que te genera trabajo. Acá te dicen, vamos a eliminar... Cavallo, que terminó en la década del 90, bajó el 50% de los aportes patronales y terminamos el 99 con el 18% de desocupación en la Argentina. Entonces, ¿qué van a generar puestos de trabajo? Esto me parece... Y tenemos un presidente ahora que de lo único que habla bien son de los monopolios económicos. Que también a esta hora habría que preguntarse por qué Roca... ¿Por qué Pagani, por qué los Bulgeroni, por qué los Pérez de Compán están apoyando al gobierno de Javier y Milei? Porque vos decís, Pagani es el principal productor de alimentos, Arcor vende menos porque hay menos consumo. Roca es el que fabrica acero y chapa para la construcción, vende menos, la construcción cayó un 42%. Bueno, yo creo que van en búsqueda de que la intermediación sindical entre el capital y el trabajo sea lo menos posible. Es decir, latinoamericanizar las relaciones laborales en la Argentina. Agustín, cuando hablabas de ampliar el movimiento, ¿qué incluye ahí?
Yo creo que hay que tener una mirada lo más amplia posible y mi mirada incluye todo. No es comparable, pero tampoco me parece que sea una cosa que no haya que dejar de analizar. Nosotros salimos de la dictadura militar con la multipartidaria. La multipartidaria era el encuentro de 5 partidos políticos en ese momento: el justicialismo, la Unión Cívica Radical, el MIT, el Partido Intransigente y la Democracia Cristiana, que la única coincidencia que tenían eran elecciones. Que haya democracia y que haya elecciones. De ahí para buscar niveles de acuerdo, de consensos más específicos, me parece que de ahí tiene que venir. Yo creo que hay que tener un gran acuerdo para que la ultraderecha no siga gobernando en Argentina. Es terrible lo que dicen estos tipos. Es terrible lo que dice, tener el presidente que tenemos, que descalifica. No sé, me parece que entonces yo creo que hay que estar abierto y amplio absolutamente para todo. Te pregunto porque a veces en los discursos del Congreso, más allá después de las votaciones, que es otra cosa, se escuchan discursos del radicalismo o del propio interbloque de Hacemos Coalición Federal que está en sintonía o tiene muchas coincidencias con el peronismo. El tema es que creo que el gobierno discursivamente tiene algo que creo que lo hace bien, aunque no sea bueno el método, de decir el que vota así o el que está en contra del gobierno es kirchnerista, está pegado con el kirchnerismo. Y muchos temen de quedar en ese rótulo, entonces me cuesta ver esa amplitud en relación a lo que está pasando en este contexto, más allá de que cuando los escucho, los veo, me parece que hay más similitudes en la oposición que sintonía con el gobierno, más allá del PRO. Siempre es bueno ver la historia y ver lo que pasó. Entre el 2015 y el 2017 pasó lo mismo. Acordate, el kirchnerismo era mucho más estigmatizado por el macrismo en ese momento que lo que es hoy, digamos, ¿no? Porque hoy Milei insulta a toda la dirigencia política y a todo el peronismo, digamos. Pero en ese momento existía el masismo por el Frente Renovador entre el 2015 y el 2017, el peronismo federal, que eran los gobernadores y demás. Yo volví al bloque de diputados en el 2017 y teníamos esa composición. Ahora, les había ido tan mal en las elecciones intermedias del 2017 que ese prejuicio que tenían empezaron a mirarlo claramente desde otro lugar. Dejaron de autoapretarse con el discurso mileísta. Las elecciones intermedias, ¿cuál va a ser el clivaje principal de la elección intermedia ahora del año que viene? ¿Estar a favor o en contra de Milei? ¿Cómo vamos a hacer campaña nosotros? Voten para ponerle un freno a Milei. Entonces vamos a tratar de representar a todos aquellos que están en contra de Milei. ¿Y Milei qué va a hacer? Milei va a decir, los que quieren estar a favor del gobierno, voten a nosotros. ¿Cómo va a hacer campaña el PRO? ¿Cómo va a hacer campaña la Unión Cívica Radical si se paran del lado de Milei? Porque si se paran del lado de la oposición, pueden decir, bueno, nosotros somos una oposición razonable, nos oponemos en esto, pero somos opositores, no queremos esto, no queremos esto, o somos una oposición que no tiene nada que ver con el kirchnerismo. Bueno, pueden encontrar un voto ahí. Pero al lado del oficialismo, se lo va a llevar todo Milei. Pero es lo que además le decimos con este tema de la ley base. El día que si llega a sacar la ley base, que roguemos que no suceda por la salud democrática de este país, a todos ellos se llaman opositores dialoguistas u oficialistas blandos, no los necesita más. Milei se terminó deglutiendo, fagocitando a Juntos por el Cambio, al PRO. Al electorado también. Primero se morfó el electorado, una parte del electorado. Y la dirigencia. Del PRO fundamentalmente. Los que tienen una alternativa son la Unión Cívica Radical. Ahora, no la van a poder concretar a esa alternativa, o no la van a poder desarrollar adecuadamente si terminan pegados al gobierno de Milei. Es así, porque va a ser así en el marco de la campaña. ¿Qué van a salir así? Queremos ir al Congreso a ponerle el freno a Milei, pero si le votaste la ley base, si le votaste no votaste la derogación del DNU, entonces ¿qué dilema ese para el propio radicalismo? Porque por un lado sigo el viento de época donde hay parte de un electorado que aún pasándola mal dice, ¿es por acá? ¿O me opongo anticipadamente para poder construir algo para el año que viene?
Yo creo que se autoapretan. Voy a decirlos, voy a decirlos claramente, y que no terminan de hacer un análisis adecuado de lo que fue el resultado electoral del año pasado. El año pasado hubo tres tipos de elecciones. Estuvo la elección de noviembre, que ganó Milei, y que le dijeron a los argentinos, usted va a ser presidente por los próximos 4 años. Hubo una elección un mes antes, en octubre, Sí. que Milei la perdió. Sí. La Libertad Claro. Avanza sacó el 30%, nosotros sacamos el 37% y después entró Juntos por el Cambio. Esa elección eligió diputados y senadores que tienen la misma legalidad y la misma legitimidad que tiene Milei. Y después hubo 21 elecciones durante todo el año en los distintos distritos y de la Argentina, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dio gobernadores y jefes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen la misma legalidad y la misma legitimidad que tiene Milei. Es decir, que el soberano, el pueblo argentino, le dijo a Milei, Milei, usted va a gobernar, pero con estos senadores y con estos diputados y con estos gobernadores. Ahora, hay senadores, diputados y gobernadores que creen que hay que gobernar no con lo que ellos piensan, que tienen la misma legitimidad que Milei, sino con lo que piensa Milei. Entonces está el verso ese, démosle las herramientas, démosle las posibilidades. Pero escuchame una cosa, ya te hizo pelota en 5 meses. ¿Qué herramientas? Porque vos me decís, mirá, en febrero, che, teníamos alguna duda hacia... Alguno podría llegar a tener alguna duda. No le diste, le ibas a votar la ley Ómnibus. Pero después ya sabés lo que está haciendo. Ya sabés hacia dónde va su política económica. Ya ves los resultados. Entonces, ¿qué herramienta le vas a dar? ¿Le vas a dar más herramientas para que el tipo profundice más una recesión económica? ¿Le vas a dar más herramientas para alguien que te acusó de nido de rata, de ladrones, de mafia? Es Pareciera que todo eso inentendible. pero pareciera que todo eso no cala, o sea, no los espanta, por lo menos desde acá. No sé cómo es el diálogo entre ustedes, digamos. Pero Sí, o los gobernadores que Claro, empezaron todos muy o los críticos, claro. que se Ah, oponían. Yarlora. Teníamos a Yarlora, que ahora casi va a ser el anfitrión del pacto que no se sabe si va a Bueno, ser. bueno, O pero después, es, pero, Puyar, pero- no, Puyar, sí, bueno, Puyar era uno también. Y Sí, pero Nacho después- Torres, de- paro el petróleo. Después tenés que sentarte en tu provincia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué van a hacer con el impuesto a las ganancias? En mi provincia, en Santa Fe, hay 100.000 santafesinos que no pagan impuesto a las ganancias a partir del proyecto o la decisión que tomamos junto con Sergio Massa. Entonces, el gobernador de mi provincia, cuando le dijeron de aumentar las retenciones, dijo, no, las retenciones no. Ahora, los trabajadores sí. Que además son trabajadores que encima te consumen en tu propia provincia, que te generan algo de actividad económica en tu propia provincia. ¿Qué van a hacer si votan en el RIGI? Porque la industria de bienes de capital que está instalada en la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en Córdoba, algo en Entre Ríos, va a estar absolutamente perjudicada. Bienes personales de 11 millones pasan a 100 millones. Bueno, bienes personales de 11 millones pasan a 100 millones. Entonces, me parece que eso, por ahí hasta los patagónicos lo tienen más claro, ¿viste? Que dicen nosotros sí, pero impuesto a las ganancias, impuesto a las ganancias. No, después tenés que dar respuesta. Te van a preguntar, ¿a vos qué vas a decir? Yo estoy. Porque yo digo lo que pasó en la provincia de Santa Fe. Le quitaron el FONIT, ¿no? Listo. Se lo trasladaron a los trabajadores docentes. No es que el gobierno agarró de la provincia y dijo, bueno, esto fue una decisión del gobierno nacional, yo no puedo seguir pagando este 10%. Quitaron el subsidio al transporte automotor. En Rosario aumentó el 100%, el transporte Claro. de 350 a 700. Se lo trasladaron a la gente. Entonces los gobiernos locales y encima no tienen una actitud en contra, una actitud marcadamente opositora a lo que llevan adelante, a las políticas que llevan adelante, bueno, en algún momento la sociedad les va a reclamar. ¿Cómo están con Sergio? Perdón, Lautar, ¿cómo están con Sergio? ¿Hablan con Massa? Sí. ¿Sí? Quería preguntarte también, un poco en relación a lo que decía Vero, si es temprano hablar del liderazgo, ¿cómo estás viendo también el rol del gobernador Axel Kicillof? De A mí me parece que es temprano, digamos, ¿no? Y que me parece que los liderazgos además nos los definimos los dirigentes, lo define la gente. Si me preguntan hoy, yo creo que el peronismo está en una etapa más colegiada. Colegiada no significa que todos seamos
que todos los dirigentes valgamos lo mismo, por decirlo de alguna manera. A mi criterio, Cristina sigue siendo la que individualmente mayor liderazgo tiene hacia el interior de nuestro espacio político, pero me parece que hoy el peronismo necesita de todo, de Cristina, de Axel, de Quintela, de los gobernadores, de los diputados, de los senadores, de la CGT, absolutamente de todo. Es con todos en esta etapa. ¿Y eso está claro en la mayoría? Sí, todos sabemos que no nos sobra nada. No, todos sabemos, ¿no? Me parece, obviamente... Bueno, de hecho, estás hablando de ampliar. Sí, bueno, obviamente con Sergio, con todos, ¿no? Yo creo que el camino que tiene que tener el peronismo fundamentalmente es ese, ¿no? Sumo 2 fotos. Hoy Nacho Torres con Axel Kicillof, en un acto que tiene que ver con un préstamo o una sesión de ambulancias, y una foto del fin de semana que fue Puyaro con Leandro Santoro. Digo, ahí hay patas de construcción para ampliar la base de sustentabilidad de lo que sería una nueva mirada o interpretación del peronismo. A mí me parece que Axel hace una cosa que hace bien, que es esto de relacionarse con todas las provincias. Lo hizo con nuestra provincia, con la provincia de Santa Fe, mandaron patrulleros y camionetas para la policía de la provincia de Santa Fe para patrullar y para ayudar en el momento ese difícil que tuvimos, y lo hizo con el gobernador de la provincia. Me parece que eso está bien, muestra un gobernador de la principal provincia argentina, solidario y no desentendido de los problemas que tienen otras provincias en la medida que puede, una actitud absolutamente distinta a la que tiene Milei, que se desentiende de cada uno de los problemas que hay en las provincias argentinas, digamos, ¿no? Bueno, tenemos Concordia inundada y el río Uruguay que viene creciendo, cosa que se preveía, porque si tenés inundaciones en el sur de Brasil, en algún momento llega, y el gobierno nacional no hace absolutamente nada. La foto de Leandro estuvo con nosotros en Rosario, hicimos un acto hermoso, más de 2.000 personas, que para Rosario es muy bueno. Y además el lugar, porque el lugar es el Parque España, que es un parque que está a la vera del río Paraná, y es un lugar muy transitado, sobre todo los fines de semana, de muchísima gente que va a hacer uso de ese parque. Hicimos una convocatoria hermosa. Y después, tanto Leandro como Puyaro en varias oportunidades han dicho que son amigos. Sí. Que son amigos, que yo no sé si por ahí me equivoco, digamos, ¿no? Porque no siga, digamos, ¿no? Pero Leandro dijo, cuando nació mi primera hija, Maxi estaba al lado mío, y cuando nació el primer hijo de Puyaro, Leandro estaba. Me parece que eso también, la política tampoco es... tiene un rostro humano, digamos, ¿no? Y en el caso de Leandro y Puyaro, que además deben haber militado juntos cuando militaban ambos en la Juventud Radical, así que me pareció nefasto lo de Milei, digamos, ¿no? El posteo que hizo Milei, o un posteo, o le dio me gusta. ¿Sabes qué me parece? Porque yo lo busqué, salvo que lo haya borrado, yo no lo vi a eso, me parece. A mí me lo mostraron, digamos, ¿no? Pero sí, puede ser yo no lo vi que... en las no lo vi en cuentas las redes de él, eso lo quiero decir porque bueno, me listo, entonces puede ser que haya sido una equivocación mía. Bueno, se viralizó y mucha gente lo subió y lo replicó. Yo no lo subí, pero lo vi. Sí. Agustín, fuiste jefe de gabinete. Para cerrar, quería tener tu opinión sobre lo que pasa con Pose, que nunca habló, que no se le escucha Hoy la no voz. va, ¿no? Hoy va a ir Pose Al Senado. Al Senado. Por primera vez sacó ayer un spot que pudimos escuchar su voz. ¿Cómo estás viendo esta jefatura de gabinete tan particular de que no habla, de que no expone más allá de lo que va a suceder el día de hoy? Extraña, ¿no? Extraña porque en general los jefes de gabinetes son una de las voces, desde que está la jefatura de gabinete, creo que salvo, no sé, Jorge Rodríguez, que fue jefe de gabinete de Menem al final de la gestión, pero en general los jefes de gabinete son de los voceros, uno de los voceros más calificados de cada uno de los gobiernos. El vocero sin voz. Tener un jefe de gabinete que no tenga voz no parece ser lo más conveniente, pero bueno, este gobierno es extraño, digamos, ¿no? Inclusive está claro que la jefatura de gabinete en lo formal está en cargo de Pose, pero lo real que la que administra el poder dentro de la gestión del gobierno es Karina Milei, digamos, ¿no? Y no
no hace esfuerzo para que no se sepa, digamos. ¿no? Sí, Sino y un que, poco Caputo también, Santiago. Y Caputo que no se sabe qué rol cumple, o sea que, bueno, es una decisión de él. Yo no la aconsejaría, digamos, no creo que si una cosa tiene el jefe de gabinete como poder en sí mismo, no solamente es la capacidad de gestionar determinados ámbitos, sino la posibilidad de marcar agenda. Pero bueno, tampoco es... Yo me acuerdo cuando en el último tiempo de Menem el que marcaba la agenda era el ministro del Interior, que era Corach, ¿no? Y no era el jefe de gabinete. Hablando de presupuestos, bueno, la movilización de la universidad tuvo que ver con eso. Hay un presupuesto que no se acorta, que no se achica, que se actualiza bien, que es el de la AFI, que aumentó un 129%, totaliza 20.000 millones de pesos. Hay partidas discrecionales y todavía la comisión bicameral no fue armada. Están esperando desde el oficialismo que se apruebe la ley bases, porque digo, estamos hablando de mucho dinero en funciones que estaban transparentadas en la gestión de Alberto Fernández y que hoy por hoy vuelven a asignaciones discrecionales muy particulares. Bueno, a mí me parece que la comisión debería conformarse lo antes posible. Nosotros bajamos notablemente el porcentaje de gastos reservados que teníamos asignados. Cristina Camaño en la primera parte lo llevó de casi cuando ella asumió casi el 80% eran gastos reservados, lo llevó al 9%, y nosotros creo que terminamos la gestión cuando yo me fui y después cuando siguió la licenciada Alberdi lo dejamos entre el 5,5% del monto total del presupuesto de la AFI. El resto era pago de personal y demás. Han incrementado, o sea, el monto de gastos reservados, o sea que me parece que es más que necesario que la comisión se conforme y que el interventor o la gente de la AFI vaya a rendir cuenta. La verdad que se sabe poco de la AFI, lo que se sabe es que hay muchos militares retirados. Me acuerdo la operación que me hicieron Clarín y Nación a mí diciendo que yo había armado una mesa militar y demás, cuando no tenía un solo militar retirado nombrado en la AFI, y ahora que hay una cantidad de militares que están retirados y que tienen operación en la AFI, no pasa absolutamente nada. Agustín, muchísimas gracias por haberte acercado muchas gracias aquí a ustedes, los estudios de FMR. Ha sido un placer. No, por favor. Seguimos, estamos a las 9, ya se vienen los amigos de Maldita Suerte.